¿Cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco este fic es de mi pertenece, siendo propiedad de Patricio 7. Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 19. El tiempo pasa para todos y todos nos deja cosas diferentes. Hay quienes pasan toda su vida y su tiempo tratando de volverse mejores, de ayudar a otros. Hay quienes intentan mejorar para sí mismos, volverse más fuertes, conocer más cosas. Y hay quienes se dictan un objetivo particular alejados de lo convencional, buscan descubrir en lugar de aprender, mejor dicho de ser educados. Para todos el bien más preciado debe ser sin duda el tiempo, es algo que tenemos y a la vez no poseemos. Para las personas mayores el tiempo les ha dado una mente prudente, la sabiduría para distinguir casi todos los contrastes del mundo, y la paciencia para saber cuándo es prudente actuar, pero incluso ellos siguen siendo humanos, personas que van a aprender algo incluso en el último momento de sus vidas. Sala de guerra de la aldea de la hoja, mediodía, 12 días después de la invasión de la arena, la mesa estaba llena, las cabezas de los clanes más importantes estaban reunidas, todos mantenían un semblante serio mientras aguardaban, todos podían hacerse una idea de las cosas, solo necesitaban conocer los detalles. La tensión de la sala se rompió al entrar tres figuras, cada una diferente pero tan imponente como la otra. Las palabras comenzaron. Shikaku. Con algo de cansancio, deberíamos haber comenzado hace media hora. ¿Que los retraso? Jiraiya. Estábamos recolectando algo de información, y tenemos algo muy bueno. Inoichi. ¿A qué se refieren? Jiraiya no respondió ya que se dispuso a colocar un mapa en la mesa para que todos pudieran verlo. Orochimaru. Puede que algunos no lo sepan, pero la nueva aldea de la luna, que ahora sabemos fue financiada por Danzo, está ubicada en lo que solía ser la tierra de los campos de arroz. Es una zona relativamente pequeña pero con mucha variedad de terrenos, buena para cultivar pero mala para establecer campos de entrenamiento, por eso nunca se había formado una villa ninja ahí, y fue por eso que el señor feudal del sitio accedió tan fácilmente a albergar las fuerzas de Danzo a cambio de tener su propia fuerza ninja. Shikaku. No entiendo cómo saber eso nos ayudará en la batalla. Jiraiya. Ya vamos a eso, permítele continuar. Orochimaru. Como saben, toda batalla cerca de población civil implica riesgos para la misma, por eso estuvimos buscando maneras de minimizar o evitar dichos daños, y nos enteramos de algo muy interesante. Parece que la población de los campos ha estado siendo extorsionada desde hace mucho por los ninjas de la nueva aldea, han sido prácticamente rehenes desde hace tiempo, todo lo que producen era tomado por los ninjas, además ha pasado mucho tiempo que no saben del señor feudal, nosotros no estábamos al tanto ya que nuestras rutas de comercio habituales no pasan por ahí, y ahora que las fuerzas ninjas se han reducido, la población finalmente ha podido enviar mensajeros con peticiones de ayuda. Inoichi. Entonces la población no está del lado del enemigo, eso nos lo hace más sencillo. Supongo que estos mensajeros trajeron aún más información de la situación. Suande. Así es, parece que tras reducir tanto sus números la población se rebeló, aunque al no ser ninjas no fueron capaces de expulsarlos de sus bases, quieren que los ayudemos antes que se reorganicen para tomar nuevamente el control. Orochimaru. Y eso es lo que vamos a hacer, juntando la información nueva y la que ya teníamos hemos identificado tres bases clave que debemos de tomar para completar la misión. Él sacó algunas fotografías de entre los papeles que sostenía y, colocando cada una de ellas sobre la mesa, procedió a dar más información. La primer base. El templo Orochimaru. Esta es la de más fácil acceso, aunque la más grande en terreno. Se trata de un viejo templo que los pobladores utilizaban para realizar ceremonias y reunirse en fechas importantes. Está ubicado en la cima de una colina. El plan es que utilice mis invocaciones para derribar la entrada. Las serpientes pueden subir la colina rápidamente sin ser blanco fácil al arrastrarse. En realidad hay menores probabilidades de encontrar a Danzo ahí, pero tomarlo es vital para garantizar la seguridad de la población ya que es la más cercana a su aldea. La segunda base. La madriguera Tsunade. Esta está ubicada más al norte, en dirección al país de la tierra. Se trata de una vieja instalación minera que fue reformada para servir como almacén y centro de entrenamiento. Los informantes dicen que tiene gran cantidad de minas que se hunden en la tierra, es difícil de inspeccionar sin un equipo bien coordinado, por eso el plan es que yo acerque al equipo cubriéndolos con Katsuyu. A una vez dentro inspeccionaremos los túneles y nos mantendremos en contacto con las partes divididas de Katsuyu, además, y poder curar cualquier herida en las unidades separadas. La tercer base. El baluarte Jiraiya.
Esta es una antigua fortificación que había quedado en ruinas, fue originalmente utilizada durante la ocupación del País del Agua, se suponía inhabilitada hasta ahora, es la ubicación con el acceso más complicado, el plan es utilizar sapos para acceder de manera discreta, si es posible, aunque no les gusta el agua salada, pueden llevar esta operación si es necesario, creemos que es más posible encontrar a Danzo aquí, yo guiaré un equipo especial para esta incursión, pues el terreno me favorece en cierta medida. Todos quedaron sorprendidos, la información dada creaba una situación mucho más favorable para ellos, y tener a un Sannin al frente de cada equipo repartidos según sus fortalezas lo había aún mejor, era claro que la idea era llevar ataques en conjunto para evitar fugas, y dicho así todos los huecos parecían estar cubiertos. Koaru. Entonces esas 3 bases son las que aseguran el control del territorio, pero debemos suponer que tendrán puestos avanzados en diversas zonas desconocidas, deberemos de avanzar con gran velocidad y evitar ser descubiertos el mayor tiempo posible. Inoichi. Además, es posible que los rezagados traten de atacar a la población para tomar rehenes o simplemente por venganza. Shikaku. No lo creo, si la población ya se rebeló es posible que muchos de los mercenarios que pagaba Danzo ya se hayan retirado presintiendo el peligro, y él debe tener a sus hombres de mayor confianza protegiéndolo, no creo que debamos preocuparnos P0R eso. Tsunade. Además, lo último en este plan es resguardar el centro de la aldea con los graduados de la academia. Omura. Con tono sorprendido, ¿en verdad creen que debamos mandar a los más jóvenes? Este tipo de operaciones siempre tienden a complicarse, sería mejor que contaran con un mejor soporte. Tsunade. No, con ellos bastará, debemos de mantener nuestras fuerzas de vigilancia y defensa alertas, además somos conscientes de las capacidades de estos chicos, tenemos plena confianza en esto. Shikaku. Creo que sería prudente enviar un equipo médico de campo a la aldea, puede que muchos de ellos necesiten atención, además los posibles heridos podrían replegarse ahí en lugar de volver a Konoha o ser atendidos en las bases. Los otros estuvieron de acuerdo con esa idea y en conjunto terminaron de revisar los detalles de la inminente misión. Al final de la reunión se decidió que cada equipo de asalto estaría conformado por 12 integrantes, los capitanes designados serían cada uno de los Sannin, los grupos estarían conformados por Chunin y Jounin siendo solamente el de Jiraiya que sería conformado por cazadores Ambu dada la dificultad de acceso, los asaltos estaban pensados para llevarse de manera sorpresiva y coordinada, los equipos serían informados ese mismo día y antes del amanecer siguiente deberían de ponerse en marcha, todo con tal de evitar fugas de información. Al día siguiente la operación se puso en marcha, cada uno de los equipos partió en dirección diferente, todos contaban con la experiencia e información necesaria para comenzar los asaltos al mismo tiempo y únicamente los novatos fueron guiados por caminos principales por el líder del cuerpo médico de campo, ellos debían de llegar antes de comenzar la batalla para asegurar a la población. Y así fue, justo antes del amanecer el equipo de apoyo ya había llegado al centro de la aldea, y se dispusieron a reunir a los pobladores para crear una zona de seguridad. Nota. A partir de aquí lo que en capítulos anteriores dividiré la acción para evitar saltar de un escenario a otro, pero todo ocurrirá al mismo tiempo. Parte 1. La madriguera. La operación se había puesto en marcha, y como toda gran batalla solo se requiere del primer disparo para desatar la mayor de las tempestades, las cosas para el equipo Tsunade ya se habían puesto en marcha en el momento que comenzaron a ser acosados por incesantes disparos de armas ninjas, la base que pretendían no estaba muy elevada, pero el terreno abierto dejaba poco espacio lejos de la poderosa Katsuyu, la misma que no avanzaba apacible, pues disparaba poderosos chorros de ácido que desmantelaban las posiciones de guardias que simplemente no eran capaces de defender de tal sustancia. La primer parte del plan estaba hecha cuando los asaltantes derribaron la entrada al cuartel y se dispusieron a tomar el sitio. Todos tomaron posiciones, las unidades se dividieron en pares para avanzar, no sin antes recibir una última indicación. Tsunade. Con voz alta, no lo olviden, pueden comunicarse con el resto en cualquier momento, Katsuyu es capaz de rastrear sus partes así que no deben preocuparse por perderse, y sobre todo deben recordar, nuestro objetivo principal es alguien que pudo enfrentar al tercero, no lo subestimen y denme aviso de inmediato. Todos en el grupo levantaron los pulgares en señal de entendimiento y se dispusieron a avanzar. Como era de esperarse, el recinto principal estaba vacío, la zona que destacaba de la roca había sido abandonada deliberadamente esperando que los atacantes tuvieran que rastrear todos los túneles, una pelea en espacio limitado nunca es favorable, aunque puedes ganar algo de ventaja siempre que sea en un sitio que ya conoces y esa es siempre la mayor ventaja de cualquier defensor.
Los pasillos en el recinto eran corredores de madera clásicos, pero al llegar a los túneles el panorama cambiaba. Uno de los pares que avanzaban se detuvo en la entrada para analizar la situación. Izumo, es hora de comenzar, enciende la primer carga. Su compañero sacó una pequeña bolsa con algunas bolas pequeñas, tomó dos de ellas e infundió chakra antes de lanzarlas por el pasillo. Las cargas rebotaron en la curva del pasillo y fuera de la vista explotaron dejando una clara estela de humo. Kotetsu. Hay que avanzar en 10, recuerda ajustar tu máscara. Su compañero aseguró la correa de su máscara y al paso de los 10 segundos avanzaron con armas en manos. El plan era sencillo pero eficaz igualmente. Los defensores no se arriesgarían a pelear en la cortina que podría ser tóxica, especialmente si contaban con espacio para retroceder. Solo había que bombardearlos constantemente, asegurarse de ganar terreno y buscar aperturas en las posiciones, además de esperar generar bajas con las nubes de toxinas. Los dos ganaron un par de corredores más hasta detenerse nuevamente. Uno de ellos sacó un paquete más de su equipo, y colocó algunos sellos en las paredes. Izumo, recuerda que debe haber al menos 20 metros entre explosivo. La siguiente contención era la más rústica. En caso de ser superados los pares, debían retroceder y hacer colapsar los pasillos, y aun si no era necesario para escapar el plan era igualmente demoler el lugar al finalizar. Por eso los explosivos eran necesarios en cualquier escenario. Los equipos continuaron avanzando y reportando la situación. Era claro que llevaban un buen ritmo de adentramiento, y según las aproximaciones dadas por los informantes era claro que no faltaba mucho para llegar al corazón de la mina. Tsunade avanzaba con Katsuyu en su hombro. Katsuyu, llevamos un buen ritmo milady, creo que podríamos asegurar el sitio muy pronto. Tsunade, esto no está bien, los otros equipos están en la misma situación. Katsuyu, ¿de qué habla, milady? Tsunade. La resistencia es mínima, y por más que lo intento no logro percibir ninguna presencia poderosa, solamente hemos estado derribando reclutas poco entrenados. ¿Cuál es la situación en el exterior? La intuición de una ninja tan experimentada como Tsunade rara vez fallaba, y en ese caso había sido extremadamente exacta pues, al momento de preguntar la situación de la instalación principal cambió, y su invocación, con tono de alarma, se lo hizo saber de inmediato. Katsuyu, milady. Han arribado más enemigos, están colocados en la parte superior de los riscos aledaños, han comenzado un bombardeo contra mi cuerpo principal y los vigías. Tsunade, resiste por favor, cubre el equipo exterior y llama a L0 demás a las entradas, no dispares a los riscos o los colapsarás sobre las entradas, nosotros nos encargaremos. Katsuyu. Por favor apresúrense, sin poder defenderme necesitaré más chakra para asegurar la integridad de cada una de mis partes, y usted sabe que eso significa desgaste para ambas. Tsunade era plenamente consciente de cómo funcionaba el trato con su invocación y por eso ella fue la primera en emerger a la superficie nuevamente, y fue ahí que al fin notó rivales que se podrían considerar importantes, una gran cantidad de ninjas que fácilmente tendrían un rango de Jounin disparaban sin piedad contra el cuerpo de la poderosa babosa quien se limitaba a cubrir a sus pocos aliados que trataban de responder la agresión de manera muy poco efectiva. Katsuyu. Me alegra verla milady, pero creo que hay demasiados enemigos ahora. Tsunade. Esto no tiene sentido, se suponía que los números de Danzo estaban muy reducidos, no debería poder desviar tantos elementos a una sola base, especialmente si no se encuentra aquí. Más compañeros de equipos salieron de los túneles y se cubrieron en diferentes zonas, uno de ellos tomó posición junto a Tsunade tras Katsuyu y habló Genma. Las explosiones de sus armas están haciendo temblar demasiado los corredores, salven exactamente a dónde están disparando, si no nos damos prisa los sellos que colocamos explotarán y estaremos verdaderamente arrinconados. Tsunade, dile a los demás que se alisten, tengo una idea algo arriesgada, necesito que me cubran en cuanto les dé la señal, voy a hacer algo poco usual. Genma entendía que podía confiar en ella, pero estaba preocupado sobre lo que alguien con su nivel considerar poco usual, pero no era tiempo de preguntar. Tomó una posición y dio la orden de esperar a los demás. Tsunade se levantó las mangas y comenzó a realizar algunos sellos. Katsuyu estaba igualmente intrigada en lo que sucedería, pero no tuvo que preguntar para conseguir una respuesta. Tsunade. Katsuyu, ¿recuerdas lo que hacía cuando era más joven para medir mi fuerza? Ya sabes, poco después de volvernos compañeras, aunque carente de los medios faciales para expresar su sorpresa, la invocación dio la vibra de estar genuinamente desconcertada ante la imagen que esa pregunta había llevado a su mente. Katsuyu, con cierta duda en su voz, no puede hablar en serio, especialmente con este tamaño. Tsunade,
No te preocupes compañera, hace tiempo que no practicamos pero te aseguro que nunca dejo de volverme fuerte. Ahora, si me permites ella terminó los sellos que realizaba y golpeó el suelo para levantar un grueso muro frente a su invocación, y aunque no era especialmente alto podría cubrir la mitad del cuerpo de la colosal babosa, ella desapareció de la vista de sus compañeros antes de que escucharan su voz nuevamente. Tsunade. Gritando cúbranme, necesito unos segundos para esto. La orden fue seguida y todos comenzaron a cubrir la posición de la líder, era claro que valdría la pena si era su idea, las armas comenzaron a volar con más intensidad mientras algunos notaban que la invocación parecía hacerse más grande, aunque su crecimiento era anormal pues solo se volvía más alta, aunque la idea de que se volvería una especie de serpiente para atacar pasó brevemente por la mente de algunos, todos los compañeros de Tsunade se quedaron estupefactos al ver una demostración pura de su poder, ella estaba levantando la totalidad de su invocación sobre sus hombros, era algo simplemente impresionante, tanto así que incluso los bien entrenados hombres de la raíz no pudieron evitar detenerse al notarlo. Los compañeros de la Sannin decidieron animarla. Kurenai. Enérgicamente eso es mi señora, demuéstreles de lo que es capaz. Katsuyu. Nunca me ha gustado esta práctica suya, mi lady, Tsunade. Con esfuerzo sé que no es tu naturaleza, pero vas a volar solo un poco, así que, ella flexionó sus rodillas y brazos en una clara señal de lo que haría, y todos estaban cada vez más sorprendidos, los hombres de raíz decidieron rápidamente concentrar todos sus ataques para evitar tal despliegue, y los compañeros hicieron lo propio, las armas volaron y chocaron con más intensidad que nunca hasta que un estruendo enorme cortó la acción, la enorme invocación estaba en el aire aún sobre los brazos de Tsunade, y al llegar a la mitad de la altura de los dos riscos que vigilaban la instalación ella arrojó a su compañera a la cima que coronaba el risco, al aterrizar la invocación se dispersó en muchas partes más pequeñas que en instantes apresaron, aplastaron, o dispararon ácido contra los atacantes. Los de Konoha vitorearon a su líder tras tremenda maniobra, y aunque ella misma no podía ocultar cierta sonrisa de satisfacción, los atacantes no estaban igualmente contentos con el cambio de panorama y arremetieron nuevamente, y estando el aire, y sin poder ser cubierta por sus aliados sin riesgo de fuego amigo, Tsunade hizo algo que los ninjas no deben hacer, confió en que la suerte la favorecería, y en algo que es aún más raro la suerte le dio su bendición, la caída de Katsuyu había sido lo suficientemente estruendosa como para hacer estallar los sellos colocados por sus aliados, los túneles colapsando provocaron las vibraciones suficientes como para que el mínimo de armas pudieran ser un peligro para ella, dejando solo algunas para desviar antes de aterrizar tras el muro en el suelo. Izumo. Enérgicamente eso fue asombroso mi señora. Kotetsu. Enérgicamente sabía que podíamos contar con usted para salir de este aprieto. Tsunade con una leve sonrisa no solo conmigo, miren allá arriba todos miraron atentamente como la gran Katsuyu se reformaba luego de tratar con los enemigos del lado que aterrizó y con nuevamente colosal forma preparó un gran disparo de ácido que efectivamente borró a el risco que coronaba el lado contrario de la instalación haciéndolo desplomarse en sentido contrario evitando el riesgo de los escombros para el equipo en el suelo. Kurenai. Es una invocación increíble, qué gran poder para derribar roca sólida de esa manera, una de las partes pequeñas que permaneció en el suelo habló con ellos. Katsuyu. Sé que soy genial, gracias, pero estén atentos, aún quedan varios elementos hostiles entre los escombros, sé que querrán capturar a alguno y desde esta distancia no podría incapacitarlos sin matarlos. Tsunade. Tan humilde y práctica como siempre mi amiga, muchas gracias, nosotros lo haremos, avancen equipos, esto está por terminar, la confrontación con los restantes hombres de raíz no fue del todo sencilla, pues aunque desorientados y algo golpeados por la ciada aún eran ninjas bien entrenados, por lo que no era posible capturar a todos, la reducción de números era necesaria para la captura de los restantes, lamentablemente así era como funcionaban las batallas normalmente, las cosas se fueron inclinando a favor de Konoha, y la batalla había concluido cuando el dúo más emblemático de la aldea logró capturar a los dos últimos combatientes, y aunque ambos tenían máscaras puestas a Tsunade le pareció reconocer a uno de ellos. Tsunade. Ya veo, no pensé que te atrevieras a enfrentarme dos veces, fueron dos emboscadas fallidas, creo que podrías repensar tu lealtad a Danzo el joven se quitó la máscara revelando que era el mismo Kabuto. Kabuto. Reconozco que hemos podido subestimar sus habilidades, pero nuestro plan no será derribado tan fácilmente, incluso con nuestra derrota aquí, nuestro objetivo aún puede ser cumplido. Tsunde.
Con una leve sonrisa: me agradas, niño, eres mucho más hablador que el resto de perros que suele enviar Danzo, y eres justo el tipo de persona que más le gusta interrogar a Ibiki, los que ladran tanto siempre han sido sus favoritos. El chico demostró cierto terror ante esa posibilidad y con agilidad cubrió su mano en un bisturí de chakra para cortar la baba que atrapaba sus pies para salir de un salto. Al verlo, el dúo predilecto estuvo a punto de salir tras él antes de ser detenidos. Tsunade levantando el brazo frente a ellos: no lo sigan, puede ladrar mucho, pero estoy segura que le podría darle problemas incluso a Kakashi. Además tenemos prisioneros más que suficientes, asegúrenlos y nos prepararemos para movernos. Tsunade estaba pensativa sobre la situación hasta que su invocación le mostró un cuerpo que había capturado en su interior. Vestía uno de los uniformes de la raíz, pero había sufrido una transformación tras morir. Tsunade sorprendida: no puede ser, entonces la cosa que ayudó a Danzo en su escape no era la única de su tipo, y esa capacidad de transformación. Creo que podríamos tener muchos más problemas ahora. Parte 2. El baluarte Jiraiya era probablemente el mejor de todos los ninjas de la aldea en cuanto a temas de sigilo y seguimiento se refiere. Puede que no fuera conocido por su sutileza y discreción como su compañero, pero la realidad es que su alegre y pervertida fachada no era más que la cobertura menos esperada para una persona tan capaz y entrenada, y el hecho que fue elegido para asaltar la más complicada de las fortalezas demostraba el nivel de confianza que sus compañeros y colegas tenían en él, y aunque no lo dijeran directamente, el hecho de que su equipo fuera conformado exclusivamente por cazadores Anbu no era solo porque pensaban en su apoyo para la batalla, sino porque creían que solo ellos eran capaces de seguir el paso sigiloso de Jiraiya sin dejarlo al descubierto. El plan de infiltración era sencillo en papel, pero los elementos necesarios para llevarlo a cabo eran del más alto nivel. Para comenzar, los sapos que ayudarían a llegar hasta la fortaleza eran invocaciones que solo podían ser llamadas por quienes eran dignos de firmar su contrato. Después, la técnica que se utilizaba para viajar en su interior requería de un manejo exacto del chakra y los sellos adecuados, y finalmente la capacidad de viajar en el agua sin generar vibraciones era algo que solo podía conseguirse al sincronizar cada invocación perfectamente. En resumen, una tarea monumental en habilidades. Aún con todo ese trabajo de su lado, Jiraiya era consciente de que no podrían sorprender al enemigo. Los sapos llegaron a las pequeñas y rocosas costas del baluarte. El plan se podría resumir fácilmente a partir de ese punto: había que avanzar todo lo posible al interior de la estructura para poder ganar el mayor terreno y sorprender a la mayor cantidad de enemigos. Por desgracia, a veces incluso los grandes despliegues de habilidad e inteligencia se ven frustrados por los elementos más inesperados. 4 pequeños sapos saltaban por las rocas y comenzaban a escalar discretamente las paredes. Por desgracia, apenas llegaron a la cima del muro exterior, las desgracias de la mala suerte los atacaron. En el interior de los sapos, con tamaño reducido, Yugao: Maestro Jiraiya, estoy realmente fascinada, nunca creí que las invocaciones fueran tan versátiles, creo que ahora tendré mucho más cuidado cuando tenga que hacer guardias. Jiraiya se paró orgulloso frente a su grupo de 5 y contestó: Jiraiya, me alegra saber que los más jóvenes son tan capaces de notar la grandeza de mis habilidades. Ustedes no se preocupen conmigo aquí. Antes de poder disfrutar del momento en toda su gloria, todos sintieron una repentina sacudida que los derribó por súbito e inesperado. Yugao: ¿qué sucede, maestro Jiraiya? Jiraiya: con gotas de sudor en la frente. Bueno, la escena era bastante peculiar al notar como uno de los sapos que llevaba al equipo era súbitamente atacado y levantado por un ave rapaz que buscaba comida, y aunque era una situación peligrosa, no despertaba ninguna alerta para los guardias que estaban acostumbrados a las aves marinas de ese tipo. Los pasajeros dentro del sapo estaban alarmados por lo que sucedería y lo hicieron saber rápidamente. Yugao con tono preocupado: ¿cómo es posible que nos esté atacando un ave? ¿Que estas invocaciones no son capaces de defenderse? Jiraiya: bueno, aunque nobles, los sapos no están precisamente en la cima de la cadena alimenticia. Todos escucharon con caras de preocupación que parecieron tornarse en leve resignación ante lo dicho. Ayate: entonces ¿de verdad vamos a ser comidos? Nunca creí que algo así pudiera suceder. Jiraiya, alzando la voz: y para nada. Ningún sapo del monte de los sabios podría ser nunca la presa de una simple ave, simplemente está tratando de defenderse de manera natural para ganar tiempo para los otros equipos. Todos recuperaron algo de color al escuchar eso y se dieron cuenta de que solo habían bajado el ánimo por lo surreal de su situación, pero ellos eran Anbu y debían de ser capaces de lidiar con todo tipo de escenarios. Jiraiya:
Así me gusta más, los quiero atentos, los otros sapos ya deben estar en posición, así que solo esperaremos a estar más cerca del suelo. El sapo que los transportaba estaba en las garras de aquella rapaz que parecía contenta con su presa, aunque la situación cambió cuando la misma se desprendió de sus garras para subir sobre ella y como si de un caballo se tratara montó en picada hacia la fortaleza, y estando a unos pocos metros de una de las torres el sapo saltó y comenzó a escupir pequeñas bolas que al estallar revelaban a los miembros del equipo, dejando en el centro del patio al capitán, quien se erguía orgulloso con su pose característica, Jiraiya. Gritando atención a todos, el gran maestro Jiraiya ya está aquí, más les vale que se rindan pues ya no tienen ninguna oportunidad de victoria, si me entregan a su líder yo, sin poder terminar sus exigencias Jiraiya tuvo que saltar de su posición ante la lluvia de armas y ataque que comenzaron a llover sobre su posición, dejando a todos sus compañeros cuando menos sorprendidos, una de potencia, electrónica industrial, ellos comentó ante la escena Yugao. Con molestia es viejo, no puedo creer que hiciera algo tan, ella estaba por saltar para ayudarlo cuando fue detenida por el brazo, por su compañero. Ayate. Espera, mira bien. Ella hizo un reconocimiento de la situación y notó que ninguno de sus compañeros estaba siendo atacado a excepción de Jiraiya, su entrada había sido lo suficientemente llamativa como para llevarse toda la atención. Yugao. Él nos está dando la oportunidad de atacar, Ayate. Y nos está revelando la posición de los atacantes, hay que aprovecharlo lo más que podamos. Jiraiya se defendía saltando por patio principal, hacía crecer su cabello para protegerse de armas arrojadizas y crecían los para los explosivos ocasionales, ya aunque estaba demasiado concentrado en ellos fue capaz de notar a sus compañeros moverse, sabía que su plan estaba saliendo bien así que comenzó a cubrirlos con ataques esporádicos Jiraiya. Pensando si está aquí seguramente no se resistirá ante la idea de pelear con uno solo de nosotros, vamos viejo halcón intenta salir por este sapo, la subsecuente batalla se desarrolló prácticamente como Jiraiya lo había previsto, las fuerzas principales fueran fácilmente sorprendidas por los sigilosos asaltantes que se había cubierto por la nube de su llamativa presencia, el resto de las fuerzas no se habían rendido por lo que tenían que ser cazados por la intrincada instalación, y aunque las habilidades de los cazadores eran buenas para esas situaciones, no siempre era posible desarrollar todo según lo planeado pues, uno de los últimos hombres de la remanente defensa logró llegar a una sala segura en el fondo de la fortaleza, dentro de ella completó un enorme sello colocado en la pared, y lo único que lograron ver los asaltantes al derribar la puerta fue al sujeto hacer estallar el sello. En el patio de la fortaleza, Ayate. Ya hemos tomado prácticamente toda la instalación, pero no hay rastro de Danzo, y no hemos podido tomar prisioneros hasta ahora, los que estuvimos cerca de atrapar se suicidaron con su última oportunidad. Jiraiya. Los agentes de raíz siempre han sido así de radicales, hay que concentrarnos en asegurar este lugar, pues aun si no se encuentra aquí no hay donde pueda esconderse en este punto. La explosión del sello hizo temblar todo el lugar y, antes que cualquiera pudiera analizar las cosas, grandes tentáculos se levantaron empequeñeciendo los muros del baluarte, se trataba de una enorme invocación, aunque ni siquiera Jiraiya había visto una de ese tamaño antes Jiraiya. Gritando lleva a todos adentro, rápido. Ayate no cuestionó y reunió a todos, al ser ninjas de alto nivel no les llegó ni en minuto a agruparse en el salón principal, todos tenían varios arañazos y cortes por la lucha reciente, aunque solo 3 de ellos estaban heridos de manera considerable, y eran precisamente quienes habían estado más cerca de la explosión. Ayate. Entrando maestro Jiraiya, ¿qué es esa cosa? ¿Qué debemos hacer? Jiraiya. Esa cosa es la última defensa del país del agua, o por lo menos eso se rumoreaba, se suponía que tenían uno similar en cada punto de valor que protegían sobre el mar, nunca creí que hubieran dejado uno de estos en este viejo sitio. Ayate. ¿Entonces los rumores eran ciertos? ¿Esta cosa es el arma que incluso el despiadado país del agua se negaba a utilizar? Take, nombre original. Esa cosa es monstruosa, nunca había escuchado de invocaciones de este tipo, parece una bestia salvaje en toda su extensión. Jiraiya. Con tono serio y algo sombrío es porque no lo es, eso no es una invocación como tal, se trata de una bestia llamada desde lo más profundo del océano, más allá de lo que la gran mayoría van, solo los expertos navegantes del país del agua han sido capaces de llegar tan lejos como para encontrarse con estas criaturas. Yugao. ¿Cómo que no es una invocación? Ellos vieron el sellos que utilizaron para convocarlo. Jiraiya.
Verán, las invocaciones por lo general son criaturas inteligentes con las que algunos ninjas cierran tratos para apoyarse en la batalla. Estos acuerdos suelen beneficiar a ambas partes de distintas maneras. En mi caso, los sapos acceden a ayudarme a cambio de que yo cumpla con encargos para ellos a la vez que les permito fortalecerse en la batalla, y cada invocación gana algo como eso al hacer un trato. Take. Sombríamente no veo qué es lo que podría querer un monstruo como ese, tampoco sé qué clase de loco haría un trato con eso. Jiraiya. Ese es el punto con estas criaturas, solo la gente del país del agua ha sido capaz de contactarlas, y por lo que cuentan las historias estas cosas no son seres inteligentes con los que se pudieran hacer tratos, son simples fuerzas de la naturaleza que se mantienen en su territorio dentro del más profundo océano. La gente del agua no cerró ningún trato, simplemente lograron marcar a algunas con sellos espacio-temporales para traerlas al campo de batalla. Ayate. Pero entonces eso significa que, Jiraiya, no están del lado de nadie, son un último recurso que solo se usaría para acabar con un enemigo muy superior, y con todos los demás cerca de él. Pero llamar a una criatura así, en contra de su voluntad, requiere de mucha preparación, además que ese tipo de sellos solo pueden usarse una vez, a diferencia de las invocaciones, por eso es que el agua no las utilizó tanto, seguramente no fueron capaces de marcar tantas, y no estaban dispuestos a perder a hombres preparados en sellos tan complejos cada vez que las usaban. Las paredes retumbaron de manera brusca y uno de los tentáculos derribó un muro exterior dejando ver un poco mejor aquella criatura. Sus ventosas eran enormes y parecían estar reforzadas con picos casi como huesos. El tentáculo arrastró parte de una gran puerta de hierro con suma facilidad hacia el agua, donde desapareció para siempre. Todos quedaron asombrados ante esa demostración de poder y volvieron sus miradas a Jiraiya. Él estaba recogiendo un pequeño sapo que comenzó a hablar. Sapo. La cosa es enorme e igualmente rápida, y está muy enojada, no creo que podamos salir sin que nos ataque, yo apenas pude echar un vistazo. Yugao. Quiere decir que estamos atrapados. No creo que podamos derribar a esa cosa con nuestra fuerza actual. Jiraiya. No necesitamos vencerla, simplemente debemos abrir una brecha para salir. Eso simplemente está enojado, pero en cuanto se tranquilice volverá a adentrarse en el mar para que nunca volvamos a verlo. Take. Entonces el plan es esperar en silencio esperando que el monstruo no nos mate. Jiraiya. Eso sería normalmente, pero no tengo idea de la resistencia de esta criatura, puede que insista durante días o más, y no tenemos suministros. Linda se preocupe por mí, jaja, no debes preocuparte, haré valer mis habilidades una vez más, además que el jefe estará conmigo, en el peor de los casos ambos iremos al monte de los sapos, así que en realidad yo tengo la salida más segura. Ahora, Jiraiya avanzó al centro del patio lleno de escombros, y golpeando el suelo sus grandes sapos habían levado Jiraiya. Alegremente su transporte está aquí. Suban con cuidado y sujétense firmes. Volteando a ver al jefe Gamabunta, ¿cuánto tiempo sin verte? Espero que las cosas estén bien en el monte, aunque antes de ponernos al día necesito que me ayudes con una pequeña cosa. Uno de los tentáculos derribó otro trozo de muro y dejó ver el punto del sabio. Para eso, además este lugar no aguantará tanto, así que lo haremos de la manera más directa. Hablándole al sapo, por favor, dile al jefe que se prepare, también voy a necesitar a otro grandulón para este trabajo, gracias. El sapo desapareció y Jiraiya volvió a hablar. Jiraiya. No sé si el jefe sea capaz de vencer a esta cosa, así que simplemente abordaran a su compañero que los llevara hasta la costa, nosotros distraeremos a la bestia. Yugao. Preocupada pero maestro, no podemos dejar que usted solo lidie con eso, Jiraiya. Blonamente vaya, me alegra mucho que una jovencita tan Gamabunta. Así que por esto nos llamaste exhalando su humo de pipa. Sabes que no me gusta pelear en agua salada, pero esto seguro vale la pena, Jiraiya. El sabio sonrió ante la actitud de su gran aliado y dando una última instrucción a su segunda invocación se pusieron en acción. El jefe y Jiraiya saltaron al agua llamando al instante la atención de numerosos tentáculos que se abalanzaron sobre ellos. El jefe desenvainó su katana y se dispuso a cortar algunos de ellos, llevándose la sorpresa de que eran sumamente resistentes, tanto así que tuvo que esquivarlos para salir ileso. Jiraiya. Esa es la resistencia esperada de una criatura que vive tan profundo en el mar. Gamabunta. Tendré que poner más fuerza en mi siguiente corte, me pregunto cuántos de eso tendrá esta cosa. Su pregunta fue respondida, en parte, cuando 4 extremidades más salieron disparadas de debajo de él, logrando atrapar sus patas para alzarlo sobre la superficie con aterradora facilidad. Gamabunta. Estilo de sapo, gran torrente de aceite de sapo.
El aceite se disparó de su boca y se sumergió en dirección al origen de los tentáculos. Jiraiya completó el ataque con una bola de fuego que hizo mella en la criatura, que se apresuró a soltar el sapo. El jefe tomó impulso sobre un tentáculo y logró evitar el fuego que él mismo provocó, y ante la oportunidad, el segundo sapo saltó lo más lejos que pudo en un solo brinco y se continuó alejando del sitio hacia la costa. Jiraiya, ahora que estamos solos, dime la verdad, ¿crees que podemos ganar esta pelea? La criatura por primera vez emergió del fondo para dejar ver su cuerpo principal, que estaba casi igualado al del jefe en tamaño, aunque lo hacía ver chico al extender sus poderosos tentáculos, y solo lucía más intimidante al exponer sus afilados dientes. Gamabunta. Ya estoy extrañando al Shukaku, Jiraiya. Ya veo, entonces avancemos con todo. La lucha subsecuente fue una digna de una historia para contar a los novatos que se adentraran por primera vez en alta mar. Fue una contienda que solo dejó en claro el poder de las criaturas que yacen más allá de nuestros territorios. El jefe saltaba sobre el agua siendo consciente que estaba fuera de su territorio. A diferencia de su oponente, no podía sumergirse para evitar ataque, y apenas era capaz de saltar más allá del alcance de sus tentáculos, aunque al menos encontraba sus oportunidades al empuñar con cada vez más fuerza su katana. Era claro que la criatura también sentía dolor, lo que se veía reflejado cuando se retraía tras cada corte. Fue solo con el paso del tiempo que la lucha comenzó a bajar de ritmo. Los contendientes estaban sintiendo las consecuencias de liberar tanta energía. Jiraiya, agitado, creo que lo estamos haciendo muy bien. Gamabunta, no estaría tan seguro, esa cosa tiene una ventaja que nosotros no, además de esta molesta agua salada. Su breve descanso fue cortado por el rugido del titán de agua que avanza nuevamente hacia ellos y, aunque indirectamente, eso dejó ver su segunda gran ventaja, pues, a diferencia de los ninjas o invocaciones, las criaturas salvajes no tienen tiempos de descanso, sus vidas son una constante lucha por la supervivencia, por ello su cantidad de estamina y aguante en batalla era muy superior. Una batalla de aguante era una cosa perdida en su situación, aunque aún debían de ganar más tiempo para la evacuación de sus compañeros. La batalla se prolongó lo suficiente como para que 4 de los imponentes tentáculos de la bestia fueran cortados, pero el ritmo y la fuerza necesarias para esa hazaña ya eran visibles, pues incluso la fiable katana del jefe estaba hecha un trasto debido a las muescas ganadas. Ya no iba a poder seguir cortando. Además, la criatura se había vuelto más cautelosa tras recibir el suficiente daño, y ahora ambos se miraban expectantes, estando separados por una cortina de aceite ardiendo. Jiraiya, arrodillado sobre el jefe, creo que un empate estaría bien por ahora. Seguro mi equipo ya está en la costa, aunque dime qué quieres hacer, jefe. Gamabunta, guardando su arma, ya le he dejado suficientes marcas como para que me recuerde toda su vida. Creo que ambos cumplimos nuestra misión aquí. Jiraiya simplemente le hizo un gesto burlón al monstruo antes de que ambos desaparecieran en humo, y aunque la criatura ciertamente no era inteligente, parecía haber aceptado el resultado de esa pelea de igual manera, por lo que no hizo intento alguno de buscar a los que habían huido y se retiró de regreso al mar. Parte 3. El templo Orochimaru era un caso particular entre los Sannin, por no decir entre todos los ninjas de la hoja, pues aunque su capacidad como ninja era bien conocida, nunca había sido tan popular en la aldea como lo llegaron a ser sus compañeros. Si bien antaño era reconocido como el más joven y prometedor prospecto, hacía ya tiempo que se había alejado del núcleo de la aldea. Los ciudadanos los veían cada vez menos, sus colegas ya rara vez conocían su paradero, y aunque no se dudaba en ningún momento de su lealtad para la aldea, si se llegaba a cuestionar su interés en el mundo shinobi como tal, algunos incluso creían que había abandonado el área del poder para centrarse completamente en la investigación científica, y aunque había aportado herramientas y conocimientos valiosos durante los años, la gran mayoría aún se preguntaban si volvería a relucir como la gran promesa ninja que se sabía ya había legado a ser. Al pie de la montaña, a espaldas de la entrada principal del templo, el equipo de asalto estaba recibiendo sus últimas instrucciones. Orochimaru. El templo en la cima de esta montaña es nuestro objetivo. Como pueden ver, no se trata de una fortaleza propiamente dicha, pero ha sido adaptada para reforzar sus puntos débiles, y el terreno plano en la pendiente no nos deja oportunidad para un ataque sorpresa, así que haremos lo siguiente. Desde la base de la montaña era posible distinguir figuras que se movían por los muros del templo, y aunque no eran discernibles a detalles debido a la distancia, era de suponer que se trataba de guardias haciendo rutas de vigilancia.
En el pie de la montaña una nube de humo surgió, y de ella salió disparada una enorme serpiente de escamas moradas que, con vertiginosa velocidad, subió la pendiente de tierra antes que pudiera haber respuesta de los vigías, llegó al muro y de su cabeza saltó Orochimaru. Él estiró sus brazos convertidos en serpientes que mordieron y acabaron con los dos vigilantes en esa zona. El Sannin estaba por dar la señal de avance a sus compañeros cuando notó la imagen al centro del templo. Eran dos figuras que lideraban la batalla entre dos considerables grupos de ninjas. Orochimaru, pensando ni siquiera han notado que estoy aquí debido al caos de su lucha, debería de observar un poco más. Sus pensamientos fueron cortados cuando sintió que sus compañeros comenzaban a escalar el Mro, aunque simplemente esperó a que el primero de ellos asomara sus ojos para darle una señal clara. Esperen, sabía que debía analizar la situación así que se camufló tan bien como pudo para mirar. Orochimaru. Pensando es sorprendente, aunque pensándolo bien es imposible que no me hayan notado, seguramente están totalmente decididos a acabar con el otro, tanto así que no se desviaran, ni a uno solo de sus hombres en la pelea. Los que acabo de derribar seguramente estaban intentando ir por la retaguardia, aunque no creo que eso cambiara mucho las cosas, parece que esto ya se está decidiendo. En el centro del patio las fuerzas de la raíz estaban, claramente, perdiendo terreno frente a unos muy peculiares enemigos, pues todos eran idénticos entre sí, a excepción del que estaba confrontando a Danzo, ya que solo él contaba con una cobertura en su cuerpo, además de llevar una peculiar máscara de espira, enmascarado. Burlonamente ríndete de una vez, sabes que mi única misión es recuperar el ojo de Shisui Uchiha, puede que aún no seas útil si decides cooperar, Danzo. Agitado, no puedo permitir que ese poder caiga en las manos de gente sin verdaderas convicciones como ustedes, no puedo confiarle el mundo a quienes no son verdaderos shinobis. Enmascarado. Burlonamente, jajaja, ¿de verdad crees que todo en el mundo se basa en ser shinobi? No creí que estuvieras tan senil, Danzo. Danzo. No te atrevas a, enmascarado. Con una voz amenazante, no sabes nada del verdadero mundo. Nosotros, nuestra misión va más allá del ridículo mundo de shinobis en el que vives, viejo estúpido, ya me has hecho aburrir, voy a tener que matarte de cualquier manera. El enmascarado atacó nuevamente siendo apenas esquivado por ya cansado Danzo. Los dos comenzaron a saltar intercambiando ataques, solo el ojo bien entrenado del Sannin podía distinguir claramente los detalles de la pelea, y su mayor sorpresa no fue la habilidad en sí que demostraba ese extraño enemigo, sino que estaba respondiendo con demasiada facilidad a los ataques directos a corta distancia. Esa capacidad era de esperarse de Danzo, quien contaba con el Sharingan, pero el enmarcado no parecía tener ni siquiera el campo de visión necesario para tal respuestas. Orochimaru. Pensando es claro que Danzo no puede alargar mucho más esta pelea, ya solo cuenta con 3 ojos abiertos en ese brazo, esperaré hasta que solo tenga uno para intervenir, sea lo que sea que busquen de él. Es claro que no les importa si lo matan, así que yo mismo le preguntaré antes de que muera. El combate se detuvo cuando un golpe mortal fue asestado, o por lo menos eso habría sido en otro momento, pues Danzo había sido atravesado por una espiral de madera que surgió del suelo y corrió a través de su pecho. Él obviamente desapareció haciendo uso de su salvavidas, el Izangi. La sorpresa fue tal que incluso al experimentado sabio se le escapó un susurro incrédulo. Orochimaru. No puede ser, también puede utilizar el elemento madera. ¿Quién es ese sujeto? Él rápidamente sintió una gran de los legendarios sabios de la hoja, especialmente en el campo de batalla, así que permíteme presentarme, soy Kisame Oshigaki. Presencia cerca suyo, era claro que lo habían detectado por lo que logró saltar justo antes que su escondite fuera volado en pedazos por una gran fuerza que aún no lograba identificar. Aterrizó sobre el muro del templo y rápidamente llamó la atención de todos, deteniendo brevemente la pelea. Finalmente te encontré, debo decir que eres tan escurridizo como no se esperaría de una verdadera serpiente. Enmascarado. Sabía que era buena idea traerte conmigo. El enmascarado esquivó una estocada trapera de Danzo, y continuaron con su propia contienda. Mientras, del humo de los restos emergió una imponente forma que solo significaba problemas. Es todo un honor conocer a uno Kisame. Y debo decir que voy a disfrutar mucho de esto. Al acto avanzó blandiendo una extrañísima espada cubierta de vendas, y aunque no parecía tener filo alguno, Orochimaru no se confió y, convocándola debajo su manga, bloqueó la estocada con su propia espada de serpiente. El filo de su arma dejó ver lo que yacía bajo las vendas, una serie de escamas que parecieron reaccionar ante el corte tratando de alcanzar sus manos, lo que lo obligó a saltar para ganar distancia. Orochimaru. Pensando no solo su arma es rara, la fuerza que pudo en una estoca de una sola mano fue asombrosa, no creo que pueda superarlo si pelamos únicamente con espadas.
El tiburón no dejó espacio para análisis, pues su siguiente paso fue disparar grandes balas de agua que derribaban con facilidad partes del muro donde golpeaban. Orochimaru era bueno esquivando, pues su estilo escurridizo le permitía deslizarse entre los ataques, lo que también le dejaba seguir midiendo la fuerza del rival. Orochimaru. Estilo de rayo, corriente terrestre. Golpeó el suelo y, aprovechando el agua dejada por las balas de agua, logró acertar a su enemigo, o por lo menos eso creyó antes de verlo desaparecer como un clon de agua. El verdadero surgió de un charco tras él y logró golpearlo en la cara con una patada certera que lo mandó a derribar una pequeña pared interna del templo. Kisame. Normalmente esperaría algo de un ataque así, pero estoy seguro que no le he causado daño, ¿cierto? Orochimaru se levantó de los escombros, estaba tomado su rostro en la zona del golpe, aún así le respondió Orochimaru. En realidad tienes una potencia espectacular, creo que solo conozco a otras dos personas que se te comparan en fuerza bruta. Intercambiaron leves miradas antes de continuar con su combate. Las cosas no eran sencillas para ninguno, y lo que se podría suponer un combate clásico de agilidad contra fuerza bruta dio rápidamente un giro al dejarse ver en ambos que no eran para nada ninjas de un solo truco. Los dos contaban con gran velocidad y fuerza dignas de ver. Los intercambios con la espada y los disparos de jutsus comenzaba a hacer mengua en el templo que parecía podría ceder completamente si la lucha continuaba. Kisame. Estilo de agua, tromba múltiple. Varios torbellinos de agua comenzaron a correr en dirección del sabio, quien no tuvo más opción que saltar fuera del área del templo. La pendiente le otorgaba más terreno para maniobrar y le permitiría dar más instrucciones a sus compañeros. El muro exterior cayó en la parte sur y el sabio aterrizó en el campo abierto donde convocó varios mros de tierra que lograron soportar los ataques. Sus compañeros saltaron a su lado y hablaron Kozue, original. Señor, hemos estado interceptando a algunos elementos que dejaban el área. ¿Debemos entrar ahora? El tiburón habló desde la posición superior. Kisame. Sarcásticamente, eso es injusto, señor, yo no he traído más refuerzos. Orochimaru. Sigan cubriendo el área, no dejen que nadie se retire, yo me encargaré de estos sujetos. El equipo se disipó para controlar la zona y el sabio habló. Orochimaru. Eres verdaderamente particular, los ataques que utilizas, los golpes que das, todo lo haces con gran fuerza, cualquier otro ya estaría mostrando algo de fatiga en tu lugar, eres digno de tu reputación. Kisame. Así que ya habías oído de mí, es un privilegio. Orochimaru. Sé que has estado sacando chakra de mí cada vez que nos acercamos y, como no me tocas directamente, supongo que la responsable es esa peculiar arma tuya. Kisame. Tan observador como se esperaría, aunque he de decir que tu chakra no ha sido muy del agrado de mi semeada, creo que no le gusta a usted en general. Orochimaru. Eso no importa, porque esto le va a gustar menos. En menos de un segundo el sabio desapareció y reapareció con una explosión a la espalda de Kisame. El tiburón estaba sorprendido de tan veloz ataque que además lo hizo soltar su espada. Orochimaru. Es peligroso acercarse tanto a una serpiente, ¿sabes? Dejamos varios tipos de marcas. Kisame trató de incorporarse al momento, pero la explosión fue efectiva y le causó el daño necesario para que no pudiera reaccionar a la mordida de una serpiente de sombra salida de bajo la manga del sabio. Aunque el veneno de la mordida era potente, no era suficiente para la bestia que enfrentaba. En un despliegue de fuerza bruta, Kisame jaló la serpiente para hacer volar a Orochimaru como si de un trapo se tratara. Consciente de su condición, trató de alcanzar su arma, pero antes fue jalado bajo tierra por tres serpientes de gran tamaño que parecían aprisionarlo perfectamente. Orochimaru saltó para caer junto a Sameada y la vio retorcerse de manera extraña. Orochimaru. Así que esta es una de esas extrañas armas vivas, me pregunto qué pasará si. Alzó su mano y la golpeó. Sello elemental de 5 puntos. La espada se retorció ante eso, y sorpresivamente Kisame salió de la tierra cubierto de la sangre de las serpientes, tomó su espada y solo se retorció aún más al punto de caer de rodillas. Orochimaru. Así que estaba en lo correcto, tu relación con el arma es casi simbiótica, si altero el flujo de uno el otro siente las consecuencias, y al estar los dos alterados parecen incluso perjudicarse. Kisame agitado como se esperaría de cualquier serpiente, tu veneno es potente, pero... Kisame comenzó a expulsar gran cantidad de chakra. Orochimaru se retiró de cerca suyo y vio cómo comenzaba a incorporarse nuevamente. Orochimaru.
Sorprendente, está agilizando su propio metabolismo para desintegrar el veneno, además que está forzando el sello de 5 puntos con pura fuerza, es increíble, parecía que la lucha se volvería aún más intensa hasta que una explosión sacó volando de la cima a un maltrecho Danzo, él habría caído sin remedio más allá del campo, de no haber sido alcanzado y llevado a suelo de un latigazo por el brazo serpiente de Orochimaru, el responsable se colocó tras Kisame y habló. Enmascarado. Esto fue una pérdida de tiempo, prefirió usar el gran ojo de Shisui en un último Izanagi antes que entregármelo, subestime su estupidez. Kisame. Eso no me interesa, estoy en medio de algo interesante ahora mismo. Enmascarado. Dejémoslo por ahora, no es una pela que necesitemos ganar, no aquí. Además te ves algo agitado, y eso ya es mucho decir si hablamos de ti. Orochimaru. Gritando ¿cuál es su propósito? Ustedes ayudaron a escapar a Danzo de la aldea, ¿por qué matarlo ahora? Enmascarado. Nosotros no lo ayudamos porque fuera nuestro aliado, simplemente era más sencillo obtener lo que queríamos de él si no estaba en sus manos. Burlonamente además, creí que ustedes también lo querían muerto, así que tómalo como un regalo. Orochimaru. Eso podría agradecerlo, pero ¿de verdad creen que pueden escapar de mí? Kisame. Nosotros no escapamos de nadie, sencillamente ya no tenemos nada que hacer aquí. Orochimaru. La cuestión es la misma, no planeo dejarlos ir. Enmascarado. Eso es sencillo de resolver. Del suelo comenzaron a crecer enormes brotes de árboles que arrasaban al paso, Orochimaru entendía que era una distracción por lo que convocó una puerta de hierro para cubrirse y saltar sobre las ramas, aunque su reacción no contaba con que el cuerpo de Danzo comenzara a liberar un sello post-mortem. Orochimaru. Pensando es un sello de absorción, debo cruzar antes que, su plan se cortó al notar como el enmascarado tomaba a 2 de sus compañeros, estaban inconscientes, y los arrojaba hacia el sello creciente. Enmascarado. Dándose la vuelta nos vemos. Él y su compañero emprendieron su retirada, Orochimaru dudó durante un segundo sobre qué hacer, entendía que no podía dejar escapar a personas tan peligrosas y quizá la oportunidad podría valer la vida de 2 compañeros menores pero, al final, no pudo evitar pensar en alguna de las P0Ks personas cercanas a él y si fueran ellos. Ese simple pensamiento bastó para que se disparara en dirección para interceptarlos y, aunque todo pasó en segundos, su osada acción resultó al lograr salvarlos, aunque no pudo evitar los daños, una parte del sello logró atrapar su brazo derecho, el cual fue arrancado al momento, aunque logró librarse para caer de manera brusca junto a sus compañeros. Todos se precipitaron a ayudarlos, los 2 inconscientes fueron tomados antes debido a caer más cerca de los aliados, aunque varios más trataron de alcanzar a su líder, quien sorpresivamente para ellos se levantó al instante, pareciendo ignorar la pérdida de su extremidad, ellos habrían seguido avanzando de no haber sido por la gran cantidad de chakra que él comenzó a liberar, eso causó que su normalmente tranquila presencia se volviera en una cosa intimidante incluso para sus aliados, Orochimaru. Pensando maldita sea. Ese desgraciado, no debí dejarlos escapar, es que todos estos sujetos son tan incapaces, no me fueron de ninguna utilidad aquí ¿por qué perder el brazo por estos perdedores? Su frustración del momento solo iba en aumento y sus compañeros lo veían expectantes, estaban comenzando a sentir toda la presión que liberaba y les preocupaba a Orochimaru, pensando. Todo esto fue una pérdida de tiempo, ni siquiera fui capaz de matar a esa sabandija de Danzo. Su tren de malos pensamientos parecía ir desenfrenado hasta que, de manera inesperada para todos, alguien lo sujetó del brazo que conservaba tratando de llamar su atención, y aunque su inicial mirada, al voltear, era una de absoluta molestia, rápidamente la perdió al ver que esa persona era una joven chica no muy distinta a su preciada aprendiz. Kozue. Señor, muchas gracias por rescatarme ahí, ese sujeto nos tomó por la espalda, de verdad lo lamento, por favor, déjeme atenderlo, ella continuó hablando pero, él estaba metido nuevamente en sus pensamientos, la idea de haber pensado en abandonar, no solo a sus compañeros, sino a alguien que le parecía tan familiar, le hizo sentir algo que casi no conoció en su vida, la culpa de haberle fallado a otros, a su maestro, sus compañeros y sobre todo al futuro que se había propuesto proteger, quizá había sido la perdida sensación de la batalla la que lo llevó a eso, pero aún así estaba sorprendido de sí mismo aunque, cuando finalmente volvió de su propia mente, ya estaba siendo atendido por aquella joven que parecía tan preocupada. Kozue. Melancólicamente lo lamento mucho en verdad, alguien como usted no debería de hacer un sacrificio así por una novata como yo, le falle como ninja y ella dejó de hablar cuando sintió una mano sobre su hombro, al voltear pudo ver al sabio observándola pacíficamente. Orochimaru.
No te culpes por esto, si perdí esto levantando su brazo cortado fue porque dudé al momento de actuar, por ende fui yo quien les falló a ustedes, si esta batalla hubiera continuado estaríamos en desventaja por mi error de juicio, así que no tienes por qué sentirte culpable, después de todo de eso se trata la voluntad del fuego, del sacrificio que debemos hacer por el futuro. Kozuge. Pero yo, Orochimaru. No te preocupes, estoy seguro que te volverás más fuerte, sé que valdrá la pena este pequeño sacrificio, sonriendo además, estoy seguro que Tsunade puede hacer algo al respecto, así que puedes estar tranquila, la chica solo sonrió tímidamente mientras el resto del equipo se reunía, al final, aun si no había sido en sus términos, la misión estaba cumplida y era hora de retirarse. Parte 4. La zona, centro de la Villa del Arroz, el jefe médico se colocó al frente del grupo de apoyo, líder médico. Alzando la voz escuchen todos, es cierto que no esperamos mucha acción en esta zona, pero deben recordar que retrajimos a los pobladores debido a que la mayoría de tierras que rodean estas casas son campos húmedos de arroz, pelear en ese terreno no es favorable para nadie, por eso deben evitar salir de la zona que designamos, nuestra misión es mantener la zona, no vamos a perseguir objetivos ni a tomar prisioneros, ¿está claro? Todos los novatos respondieron al unísono, estaban claros en cuál era su papel dentro de todo eso. Con todo listo se dispersaron para vigilar el área, por suerte la aldea no era muy grande y era fácil mantenerse comunicados, aún así se asignaron en parejas para tomar puestos de vigilancia específicos, los dúos eran Neji con Tenten, Rogue Lee con Shino, Hinata con Aku, Shikamaru con Choji, Kiba con Fu, Sakura con Sasuke, e Ino con Naruto. Cada dúo estaba pensado para poder combinar el combate cercano y de largo alcance, un plan sencillo pero efectivo. Cada uno de los dúos se colocó en su posición, de manera astuta se habían colocado a los Hyuga en el centro de cada lateral para poder dar una visión general del campo. Las cosas marcharon con tranquilidad durante un tiempo, los médicos se dedicaron a atender y diagnosticar a los civiles enfermos o heridos, estaban totalmente concentrados y confiaban en sus guardias. Los novatos estaban concentrados hasta que Hinata dio el aviso de un sujeto que se acercaba a la zona de seguridad, aunque en primera instancia cabía la posibilidad de un rezagado de la evacuación, eso fue descartado al escuchar la descripción del individuo. Hinata. Parece estar caminando con tranquilidad, pero hay algo raro en él, puedo ver dentro de esa túnica que lo cubre. Pareciera que sus huesos están deformados, no creo que sea un agricultor, Hinata. Sorprendida parece ser un chico no mucho mayor a nosotras pero... Su mirada es rara, además parece que va a hacer al cero, efectivamente, el joven manteniendo su rostro tranquilo comenzó a extender sus brazos, apuntando su Saku. Deberíamos de interceptarlo antes que se acerque demasiado, está viniendo por el camino descubierto, podría enviar un clon de hielo para... Hinata. Espera, algo está sucediendo. Repentinamente la figura se detuvo, y aunque sus ojos no eran visibles debajo de su cubierta, parecía alzar la mirada examinando a quienes ya lo habían identificado y, en una gran demostración de agilidad, se desprendió de la túnica que lo cubría dejando ver su rostro pálido a la luz de la mañana. Manos hacia sus observadoras cuando, de manera veloz, 2 proyectiles salieron disparados del interior de sus dedos, la chica Hyuga no fue capaz de reaccionar a tiempo por la impresión, aunque fue salvada del impacto por un espejo de hielo formado velozmente por su compañera. Hinata. ¿Preocupada qué fue eso? No hizo ninguna señal de manos, ese ataque fue completamente sorpresa. Aku. Con tono serio no te distraigas, este sujeto es peligroso, puede que sea más fuerte que cualquiera aquí. Hinata. ¿Cómo es que? Aku. No sé qué nos disparó, pero mira señalando el espejo que formó en defensa esa cosa se incrustó en mi hielo, no cualquier arma puede hacerlo, mucho menos a la distancia que esta, y la precisión con la que ataco es sorprendente, no creo que debamos pelear con él. Mientras las chicas hablaban el atacante tenía sus propios pensamientos, Kimimaro. Pensando así que son ninjas, entonces los refuerzos llegaron antes de lo previsto, aún así debo cumplir con la misión, él volvió a avanzar alertando a las vigías quienes entraron en acción. Aku. Rápido, necesitamos refuerzos, llama a los peleadores a distancia, que se quede uno en cada guardia, yo intentaré hablar con él. Hinata. No creo que debas, Aku. Alterda no tenemos opciones. Ve rápido, yo estaré bien. Hinata entendió que estaba desviándose mucho en esa situación, debían de actuar y lo dicho era la mejor opción, saltó dentro del muro que marcaba la entrada y corrió por ayuda, por su parte, Aku comenzó a realizar sellos y creó un clon de hielo con la intención de interceptar al atacante, el clon saltó y avanzó de manera precavida por el camino, sorpresivamente el chico no atacó, y su paso continuó a su velocidad hasta encarar al emisario. Aku, clon. ¿Quién eres?
¿Qué es lo que quieres en este lugar? Kimimaro. Mi nombre es Kimimaro, y mi misión es acabar con la gente de este lugar. No sé quiénes son ustedes, pero no están en mis objetivos. Apártense y podrán vivir. Aku, clon. Me temo que nuestra misión es proteger a las personas dentro de esos muros. Puede que seas fuerte, pero te superamos ampliamente en número. Deberías de retirarte. Kumimaro. Ya veo, entonces también voy a matarlos. Al decir eso, el chico se descubrió el hombro para, de manera surreal, sacar un hueso de su cuerpo y empuñarlo como un arma. La impresión fue bastante y solo aumentó al ver la facilidad con que su arma atravesaba el clon de Aku, haciendo saltar trozos de hielo. La alerta fue dada y todos los combatientes de largo alcance se concentraron en la entrada principal, y al paso de los minutos que comenzó a durar el combate todos quedaron asombrados del enemigo. No solamente se movía a una velocidad que hacía complicado evitar sus embestidas, sino también era lo bastante resistente como para no sufrir daños pese a los impactos sobre él. Era claro que la estrategia de atacar a distancia y esquivar no estaba siendo tan efectiva. Tenten aterrizó sobre el muro, sosteniendo un escudo parcialmente roto y agrietado. Tenten. Este sujeto no parece estar recibiendo daño, y cada cosa que lanza sigue siendo tan fuerte como la anterior. Necesitamos una estrategia mejor. Colocándose junto a ella, Shino habló. Shino. Mis insectos no son capaces de absorber su chakra, parece que bajo su piel tuviera una especie de armadura que evita que lo muerdan, es muy resistente. Antes que continuaran su análisis, Kimimaro se detuvo en el medio del campo, sus atacantes lo rodearon en un círculo. Él habló. Kimimaro. Esta es solo la primera de mis danzas, cada una de ellas es más veloz y mortífera que la anterior. Retírense ahora, sus vidas no me interesan. Shikamaru. Eso es muy noble de tu parte, pero dudo que nos dejes ir sin más, se supone que somos enemigos. Pensando que extraño, si de verdad puede desplegar más fuerza, ¿por qué no hacerlo desde un principio? No debería de darnos la oportunidad aún si no somos su objetivo. Kimimaro. Ustedes no son mis enemigos, se están interponiendo en mi misión, solo eso. No tengo interés en sus vidas pues no se me ordenó matarlos. Tenten. Gritando. Y tú deberías irte. Dentro de poco llegarán nuestros refuerzos, entre ellos están los Sanin. Vete ahora que tienes oportunidad. Ciertamente esa no era una advertencia usual, y aunque en otras circunstancias, con otros enemigos, habría sido suficiente para retirarse, la respuesta del chico los sorprendió aún más a todos. Kimimaro. Entonces debo darme más prisa de lo pensado, lo siento. Sin más que decir, enterró su espada de hueso en el suelo y en una ráfaga fugaz disparó sus falanges hacia todos sus contrincantes. Cada uno se esquivó o se cubrió como pudo, aunque él ya había identificado a su primer objetivo dentro de la formación. Tomando su arma corrió con frenética velocidad contra la menos ágil del grupo. Ino no podía esquivar con la misma facilidad que sus compañeros y fue alcanzada por un corte doloroso que casi incapacitó su brazo al momento. Únicamente su reflejo de colocar su antebrazo frente a ella había evitado la estocada al rostro. Él no iba a detenerse hasta que fue alcanzado por una bala de goma amarilla. La sustancia atrapó su pie al suelo y dio tiempo para que, de manera dolorosa, Ino retirara su brazo para ganar distancia. Él amagó con cortar la goma antes de notar al chico que corría hacia él con una mano cubierta de una destellante energía. La oportunidad parecía perfecta hasta que, en otro acto visceral, expuso su columna vertebral permitiéndole girar su cuerpo en un ángulo prácticamente imposible, lo que le dejó esquivar sin cambiarse lugar. El Uchiha no tuvo tiempo ni de asombrarse cuando fue pateado lejos, todos quedaron sorprendidos. Shikamaru. Gritando. Fu, dispara más goma, no dejes que se libere. Ella reaccionó ante la orden y se disparó más, aunque ya no fue efectivo, pues tomando su propia columna como un siniestro látigo, se cubrió con una espiral que desvió las nuevas gomas. La chica se detuvo al ver lo inútil de su estrategia. Kimimaro aprovechó y liberó su pie con ayuda de su espada de hueso. Todos estaban asustados ante eso, en verdad comenzaban a dejar la idea de contenerlo por la solo esperar por ayuda. Sasuke. Levantándose. ¿Qué rayos es este tipo? ¿Cómo es que, Aku? Es un usuario de línea de sangre, como nosotros, pero la suya es una de la que nunca había oído. Shikamaru. ¿Alguna idea de lo que podemos hacer? Aku. Lo único que puedo pensar es en la debilidad de toda técnica de sangre, ninguna puede usarse por mucho tiempo, incluso los usuarios más fuertes no suelen soportar largas batallas. Shikamaru. Es cierto, él mencionó que debía de darse prisa, seguramente es por eso, no quería darnos más tiempo porque él, Kimimaro.
Te equivocas, Shikamaru se congeló al notar que el enemigo se había puesto tras él en un instante, parecía que su velocidad había aumentado, y aunque no pudo esquivar fue salvado por una barrera de hilo de su compañera, ella se había determinado a probar su punto, juntando gran cantidad de fuerza levantó su mejor técnica. Aku. Técnica sanguínea, prisión de hielo demoníaco. Los espejos se levantaron y rodearon efectivamente al enemigo y, sin darle tiempo para reaccionar, comenzó a viajar entre ellos mientras disparaba sus agujas, las que, aunque no eran efectivas en zonas comunes, era capaz de dirigir a puntos sensibles buscando un mejor efecto. La cara, ojos y oídos eran los lugares que buscaba afectar, y sorprendentemente parecía funcionar pues él quedó al centro de la prisión cubriéndose. Los demás se reunieron rodeando la prisión por fuera tratando de evitar cualquier apertura, aunque uno de ellos pensó en algo más. Shikamaru. Alzando la voz, debemos aprovechar ahora que está quieto, Fu, lánzale más de goma, atrápalo. Ella obedeció y preparó más de su mejor mezcla, no planeaba desperdiciar la oportunidad, lanzó varias balas, y aunque no le sorprendió acertar, sí les desconcertó que antes del golpe Kimimaro bajó los brazos dejando que quedaran atrapadas bajo la goma que se endureció el momento y, aunque raro, parecía que finalmente existía la apertura para un golpe directo. Nuevamente Sasuke saltó al frente pensando en conectar el Chidori, aunque estando ya cerca de él pudo escuchar algo. Kimimaro. Danza del alerce. Al momento la goma endurecida estalló dejando ver que de su cuerpo brotaban grandes y afilados huesos, eso le permitió sorprender a Sasuke, quien recibió de lleno una estocada en el abdomen, esquivando un golpe letal solo por ser empujado por Aku, quien salió de su espejo para ayudar, aunque parecía ser el plan ya que Kimimaro la atacó lanzándola a través de su propio espejo con una patada, dejó a Sasuke y saltó para acabar con ella, aunque fue desviado de su camino por un nuevo contrincante. Aku había cerrado los ojos, esperando el remate, aunque al no sentirlo miró para notar a Neji, quien se había colocado entre ella su rival. Shikamaru. Menos mal llegaste, pensé que no tardaría más en su condición, Neji. Ella no estaba muy bien, ya veo que este tipo es muy complicado. Kimimaro estaba levantándose cuando fue nuevamente atacado por Neji, él no quería dejar aperturas, y sabía que Shikamaru lo había llamado por una cosa, aun si la piel de enemigo era resistente, no podría evitar recibir daño del puño suave, combinándose con sus compañeros parecía estar presionando verdaderamente, aunque no era capaz de saber si sus golpes eran efectivos. Mientras sus compañeros luchaban, Aku se había quedado en el suelo, contemplando la pelea, parecía haber quedado en un pequeño shock hasta que Sasuke, ya herido, le tendió la mano para que se levantara. Sasuke. Reacciona, debemos ayudarles. Ella dio un leve temblor y tomó su mano, estaba impactada. Aku. Lo siento, es solo que, ella no terminó de hablar cuando tuvieron que esquivar a Neji, él había sido lanzado contra el muro, había utilizado la rotación para desviar una carga frontal, pero ambos terminaron siendo repelidos. Neji se levantó con problemas, aunque pudieron ver que Kimimaro estaba igualmente resentido al notar que se arrodillaba escupiendo un poco de sangre. Kimimaro. Pensando ya gasté demasiado tiempo en esta pelea, y mi condición solo empeora, ya no tengo más alternativa, voy a llevarme a todos con un solo golpe final. Se colocó de pie, retrajo los huesos que sobresalían al interior de su cuerpo y enterró ambas manos en el suelo frente a él, respiró profundamente y luego gritó Kimimaro. Primer danza del helecho. Desde el punto en que enterró sus manos, comenzaron a surgir del suelo grandes estacas de hueso, corrían con velocidad hacia la entrada y a medida que avanzaban la zona que cubrían aumentaba, era un ataque expansivo, la mayoría trató de salir del camino y los que contaban con alguna técnica apta trataron de frenar el avance. Aku interpuso barreras de hielo, Tenten arrojó toda clase de bombas, y Fu trató de cubrir el suelo con goma, pero ninguna de sus tácticas funcionaba, el creciente bosque de huesos se acercaba y solo podían retroceder. El muro de la aldea reventó, todos estaban retrocediendo, la presión los había alcanzado hasta que notaron un enorme grupo de siluetas que corrían hacia los huesos, todas eran idénticas entre sí, eran clones, centenares de Narutos corrían con sus Rasengan en mano, impactaban, explotaban y rompían los huesos, era una carga directa que buscaba contrarrestar el ataque, una estrategia arriesgada ya que convertía el asunto en una lucha de resistencia. Sus compañeros alentaban a Naruto mientras observaban las explosiones y se cubrían de los crecía con los momentos, las voces comenzaron a escucharse, Fu. Gritando no te rindas. Él no es mejor que tú. Sasuke. Gritando acábalo de una vez, tonto.
Ninguno cedía un solo centímetro, los clones y huesos explotaban uno tras otro y solo al paso de unos minutos que se sintieron eternos la creciente ósea comenzó a retroceder, el ritmo de crecimiento disminuía y permitía recobrar el terreno perdido, los novatos avanzaron por distintos lados, planeaban rodear en caso de un nuevo ataque, aunque Neji era capaz de ver al enemigo. Neji, está en el suelo, parece que su chakra está agotado. Shikamaru. Debemos acabar con él, no hay manera que lo dejemos ir y tampoco podríamos detenerlo si se recupera. Naruto, quiero que girando para verlo noto a su compañero siendo levantado del hombro por Fufu. Creo que uso mucho chakra en un solo momento. Sasuke. Acercándose yo puedo acabarlo, estoy seguro que el Chidori puede atravesar su piel. Kimimaro. Con voz baja danza final, bosque de helechos, todos se alarmaron al ver que se hundía completamente en el suelo, la tierra comenzaba a temblar y sabían lo que seguía, los novatos estaban asustados al saber que aún faltaba lo peor, ninguno era capaz de pensar en una forma de salir hasta que una voz les gritó. Retrocedan. Yo me encargo. La figura aterrizó y todos la reconocieron, era, Fu. Maestro, Jiraiya. Jiraiya. Estilo de tierra, pantano de sapo. El pantano se extendió y el viejo salto realizando más sellos. Jiraiya. Estilo de sapo, bombas de aceite de sapo. El aceite cubrió el pantano que enterraba a Kimimaro y nuevamente Jiraiya lanzó más sellos. Jiraiya. Estilo de fuego, gran aliento de dragón. Para finalizar su ataque el aceite ardió y quemó gran extensión de terreno, el trato había sido cerrado. Shikamaru. Asombroso, a nosotros nos dio muchos problemas, pero él lo acabó en un momento. Jiraiya. No me den todo el crédito, solo lo he rematado, fueron ustedes los que, antes de terminar de hablar, envuelto en llamas y prácticamente como una lanza humana, Kimimaro saltó del aceite y con una mano en forma de lanza se acercó a centímetros de Jiraiya, él giró con un Rasengan en su mano, aunque la colisión no se dio, Kimimaro se quedó quieto justo antes del choque, dejando a todos los novatos aún más conmocionados, Jiraiya. Solemnemente murió un segundo antes de dar su último golpe, sorprendente dando un vistazo a todos bien, creo que podrán contarme los detalles después, yo los cubriré, vayan a que los revise el cuerpo médico, mi equipo no tarda en llegar tampoco. Naruto. Agitado como es que llego aquí, sabio pervertido. Jiraiya. Ya te dije que no me llames así en público mocoso, y sobre eso, simplemente use un sellos de invocación inverso, pero te diré luego los detalles. La pelea había finalmente terminado, y aunque no todos estaban intactos, sabían que al menos podrían seguir luchando otro día, como siempre. Continuará. Si les gustó estaría muy agradecido si me dan un buen me gusta y no olviden suscribirse hasta el próximo video.